Muy buenos días, distinguido público. Para mí es un gran honor compartir con ustedes estos momentos tan significativos. Soy Cristian Briones Cumpa, integrante del grupo 2 de la carrera de Psicología. Nuestro grupo está conformado por Castillo Ortiz, Luis Alessandro de la carrera de Ingeniería Civil, Fernández Ramos Maricruz Celia de la carrera de Psicología, García Soria, Helen Milenka de la carrera de Derecho, Gutiérrez Aroste, Jean-Pierre Elías de la carrera de Derecho, Saavedra Chinchay Joseph Daniel de la carrera de Administración y Marketing, Zumba Romero Itati de la carrera de Educación Inicial, y quien les presenta soy Cristian Briones Cumpa de la carrera de Psicología. Queremos compartir esta frase motivacional que nos inspira. Levántate muchacho, que la vida te espera. Get up boy, life is waiting for you, de César Vallejo. Con este trabajo queremos presentar un análisis en torno al cuento Paco Yunque, del reconocido escritor César Vallejo. Esta obra aborda el acoso escolar, que, lamentablemente, esta problemática sigue presente en nuestra sociedad y afecta a muchos estudiantes. A través del desarrollo de esta historia reflexionaremos sobre cómo la violencia, la injusticia y el silencio pueden marcar la vida de un niño, así como sobre la importancia de construir entornos escolares más seguros y empáticos para todos. Muy buenos días, estimados oyentes. El día de hoy abordaré el tema de los datos biográficos de César Vallejo, incluyendo una anécdota. Me presento, soy Jean-Pierre Gutiérrez Aroste. Para empezar, César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, que queda ubicado en La Libertad, aquí en nuestro querido Perú. Él fue el menor de 11 hermanos y su familia era muy creyente y religiosa y de origen mestizo. Enfocándonos un poco más en su vida y su crecimiento y su educación, César Vallejo desde pequeño ya le gustaba el derecho, las letras y la poesía. Así es que cuando creció se metió en la Universidad Nacional de Trujillo. Al poco tiempo ya estuvo trabajando como periodista, y donde ya se juntaba con intelectuales de su época o gente muy inteligente o sabia. Una anécdota muy interesante de él es que cuando estuvo en París, en su estancia en París, él vendió su propio abrigo. Lo hizo por su amigo enfermo, quien nos desconocemos su nombre. Esta anécdota la contó Juan Larrea en su libro César Vallejo o Hispanoamérica en la Cruz, que lo publicó en 1985. Él era un gran amigo de Vallejo y en sus memorias dijo: Vallejo no dudó en quedarse sin abrigo en pleno invierno parisino para que su amigo pudiera curarse. Era pobre pero aún más generoso. Eso habla muy bien de él. Finalmente César Vallejo fallece el 15 de abril de 1938 en París, a la edad de 46 años. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es García Soria Milenka y el día de hoy les hablaré sobre el contexto del cuento Novedad sin nada para el ensayo o breve argumento. El cuento Paco Yunque fue escrito en 1961 por el famoso autor peruano César Vallejo, aunque no se publicó hasta 1951 de manera póstuma. Esta obra está ambientada en el Perú desde los inicios de 1901, una época marcada por profunda desigualdad social, en la que la clase alta ejercía poder con total impunidad, mientras que en los sectores más humildes, especialmente los indígenas y trabajadores, eran constantemente oprimidos y marginados. En este contexto, Vallejo, el autor, comprometido con la causa social y defender a los derechos de los más humildes, utiliza el espacio escolar como de manera microcosmos en la sociedad peruana. El cuento, la escuela, que debería ser un lugar de equidad, educación y respeto, se convierte en un escenario donde se reproducen la injusticia, el autoritarismo y la discriminación. La historia gira en torno a Paco Yunque, un niño pobre, hijo de una empleada doméstica indígena, que asiste por primera vez a la escuela. Allí es víctima constante de maltrato y humillación por parte del niño Humberto Grieve, el hijo del alcalde de la ciudad, quien abusa de su posición privilegiada. A pesar de esta sensibilidad frente al dolor humano, es una constante en la obra de Vallejo, y se ve también en su poesía. Un fragmento de su conocido poema Los Heraldos Negros expresa ese sentimiento de un dolor inexplicable, como en la frase de la poesía que dice: hay dolores en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios. A pesar de la injusticia, Paco Yunque no recibe apoyo ni del profesor ni de las autoridades, lo que evidencia promiscuidad del sistema con los más poderosos y la desprotección de los más débiles. Este relato refleja el sufrimiento silencioso de muchos niños y niñas que, como Paco, soportan situaciones de abuso sin voz ni justicia. Hola, buenas tardes. Soy Luis Castillo Ortiz y hoy les voy a hablar sobre las situaciones de desigualdad y justicia que ocurren en el transcurso de la obra de César Vallejo. En Paco Yunque se presentan situaciones de desigualdad y justicia que reflejan las evidentes diferencias sociales y el abuso de poder que ocurre en una sociedad jerarquizada. Una de las situaciones más evidentes es el maltrato constante que sufre Paco Yunque por parte de Humberto Griff, el hijo del alcalde. Paco, que es un niño humilde, un niño tímido, que es hijo de una sirvienta, es golpeado, humillado y obligado a hacer la tarea de Humberto, quien, gracias a su posición, se aprovecha de las demás personas y del temor que estas mismas tienen por ser hijo de una gran autoridad. Otra situación que ocurre en la obra es cuando Paco Yunque ve cómo el maestro le da el reconocimiento a Humberto, sabiendo que este mismo fue quien copió el trabajo de la escuela. Esa escena es especialmente justa, ya que uno espera que en las escuelas, en las instituciones educativas,
al menos predomine la justicia, pero en este momento Paco Yunque no solo pierde una nota, sino que pierde la confianza en la justicia, los adultos y quizás hasta en sí mismo. Estas situaciones reflejan una realidad que muchas veces pasa hasta el día de hoy, y como es la desigualdad, el favoritismo, el abuso de poder. Y Vallejo no solo nos muestra la historia de un niño que sufre, sino que también nos muestra de manera directa a una sociedad que muchas veces le da la espalda a los más necesitados, a los más pequeños, a los más pobres o a los que simplemente no cuentan con una posición privilegiada, como lo es Humberto. Y esto mismo Paco Yunque nos invita a reflexionar sobre lo injusto que puede ser el mundo para un niño que solo quiere aprender y ser tratado con respeto. Buenos días, mi nombre es José Néstor Chay, estudiante de la carrera de Nutrición y Marketing. En esta oportunidad quiero hablarles de cómo la injusticia relatada por César Vallejo en Paco Yunque no pertenece solo al pasado ni a la ficción, sino que sigue ocurriendo al día de hoy. Veremos cómo la discriminación, el abuso de poder y la falta de protección institucional sigue afectando a los más vulnerables en nuestro país. Como primer caso, discriminación y el bullying en las escuelas. Según estudios publicados por medio del Comandino y portales académicos como Educación en Red y El Cielo, se ha identificado que en muchas escuelas de Lima Metropolitana la discriminación por origen, apariencia o acento, junto a la falta de preparación del docente para manejar conflictos, crea un entorno propicio para el bullying. Así como Paco Yunque era un niño humillado por su condición humilde, hoy muchos niños, estudiantes en situaciones vulnerables son señalados, aislados y agredidos, sin que las profesionales y autoridades intervengan de forma efectiva. Como segundo caso, tenemos la falta de protección institucional. En diciembre de 2024, un reportaje publicado por el diario El País reveló que miles de niños de bajos recursos consumieron conservas adulteradas distribuidas por el programa Caliwarma. Aunque se abrieron muchas investigaciones, el principal implicado fue hallado sin vida en circunstancias sospechosas, y muchos funcionarios aún no han sido sancionados. Como conclusión, César Vallejo a través de Paco Yunque nos advierte que la injusticia no siempre está en los grandes sistemas, sino en los actos cotidianos. Un maestro que calla ante una agresión, un sistema con una autoridad que encubre el abuso, Paco Yunque no es solo un cuento escolar, es un espejo que nos refleja como sociedad, y también es un desafío para construir una escuela y un Estado que esta vez sí proteja a quienes Y el día de hoy les hablaré acerca de cómo nosotros, los estudiantes universitarios, debemos de poner en práctica los valores de equidad y justicia para contribuir al ODS 16, que trata de promover paz, justicia y la construcción de instituciones sólidas. Siendo parte de poner en práctica la lucha contra el acoso universitario, una clase de violencia que se interpreta en función al cambio del entorno personal o social, y que esto puede facilitar una serie de eventuales situaciones, como por ejemplo, exclusiones, humillaciones, insultos, amenazas y sobre todo, en relación con aquel estudiante quien se encuentra en situaciones de vulnerabilidad. Según Atencio, en el 2023, las expresiones de acoso verbal, físico y psicológico mayormente son presentados entre jóvenes de 17 a 20 años, provocando daños emocionales. Por esta razón, no podemos quedarnos indiferentes. Estas agresiones van en contra de lo que buscamos las personas que conformamos parte de la comunidad universitaria, siendo espacios seguros, respetuosos y empáticos. Nuestra responsabilidad es establecer relaciones más humanas y a la vez comprometernos a ser parte del cambio que va en contra de la ODS 16, enseñándonos a ser parte del cambio. Buenos días, soy Maricruz Fernández y como parte de nuestro proyecto audiovisual, hoy tendremos la opinión de un docente sobre el tema del acoso escolar, un problema que está afectando a muchos niños y adolescentes en las instituciones educativas del Perú. Para ello, hemos conversado con la profesora Mercedes Quispe, quien nos compartirá su opinión y reflexión acerca de este tema. Profesora, gracias por su tiempo. Buenos días. Hoy día le voy a hablar sobre el tema del acoso escolar, le voy a hacer algunas preguntas. ¿Usted considera que el acoso escolar sigue siendo un problema frecuente en las instituciones educativas? Sí, considero que el acoso escolar se da constantemente, ¿no? En las instituciones, generalmente a la hora de ingreso y la hora de salida de los colegios, hay personas que están rondando y siempre en persecución de las chicas, sobre todo en los colegios secundarios, ¿no? Y realmente es un problema en el cual los padres de familia deberíamos tener mucho cuidado con ello. Siempre, si no es que acompañarlos diariamente, acompañar de cuando en cuando por lo menos, siempre, no dejarlos en toda la libertad a los chicos, ¿no? ¿Cree usted qué acciones se podría tomar para prevenir el acoso escolar? Bueno, las acciones, como te digo, uno puede ser, por ejemplo, que los padres siempre estén pendientes de sus hijos, qué es lo que hacen, y acompañarlos, ¿no? Otro, que pues en los colegios se tiene que dar, en los cursos de tutoría, se debería dar charlas o sesiones en la que se demuestre a los chicos cuándo es un acoso, ¿no? Porque muchas veces las niñas no saben qué cosa es un acoso. Entonces, las instituciones educativas deberían de realizar estas clases de cuidado que ellos deben de tener. Las niñas deben saber que ante cualquier persona extraña que se les acerca, pues no darles la iniciativa de conversación ni nada, no dar espacio a eso, ¿no? Y siempre, tal vez, no caminar solos, o caminar siempre acompañados entre compañeros, hasta tomar su carro, su bus, etcétera, ¿no? ¿Qué mensaje le daría a los estudiantes que han sido víctimas del acoso escolar?
las chicas o chicos que han sido víctimas de acoso escolar. Bueno, tal vez ser resilientes a eso, ¿no? Porque en esta vida pasan cosas muy graves, entonces tenemos que saber a qué situaciones nos estamos enfrentando, tenemos que saber con qué personas debemos de sí tener amistades y pues estar preparados para eso, ¿no? Prepararse y ser bastante fuertes, ¿no? Siempre no debe ser difícil decir no. Gracias, profesora, por su valioso mensaje. Gracias al valioso mensaje de la profesora, nosotros, como jóvenes universitarios, también tenemos el compromiso de crear espacios libres de violencia y construir una sociedad más justa y solidaria. Gracias. Hemos recorrido juntos una realidad que, aunque narrada en el cuento Paco Yunque, sigue presente en nuestras escuelas y comunidades. El acoso escolar, la discriminación y el silencio de nuestras autoridades no solo son parte de una historia antigua, sino de heridas que aún les duelen a muchos estudiantes. Como jóvenes universitarios, no podemos ser indiferentes ante esta situación. Tenemos la responsabilidad de promover entornos donde se valore la empatía, el respeto, la justicia y donde cada voz, sin importar su origen, sea escuchada. La igualdad debe ser nuestro principio y la justicia nuestra acción diaria. Solo así haremos realidad los objetivos de desarrollo sostenible, en especial la ODS 16, que nos llama a promover sociedades pacíficas, inclusivas y con instituciones responsables. El cambio empieza por no callar, por mirar con empatía y por actuar con valentía. Gracias.